Bienvenidos al curso virtual Hacia el fin de la violencia, niñez, adolescencia y violencia basada en género para la mejora de los servicios de prevención y atención en el marco de la Ley 60364. Mi nombre es Raúl Rosales León, antropólogo y especialista en género. Hoy día tengo la responsabilidad de dictar esta clase en el marco de la lección número 3. Se titula Prevención de la violencia basada en género en niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál sería la frase que podría sintetizar la clase de hoy día? Más vale prevenir que lamentar. Esta frase la he escuchado de manera coloquial cuando era niño, después cuando era adolescente, ahora digamos, bueno, la juventud, la adultez, y siempre lo voy a escuchar, porque siempre en el Perú nos paramos lamentando el suceso que ocurre, todo por no prevenir. La clase pasada había yo conversado con ustedes con respecto a lo que es la violencia basada en género en niños, niñas y adolescentes. Por ese motivo, ¿no?, que se estructuró, digamos, los cánones de conceptos, cómo entender la violencia, es necesario ahora comprender la manera de cómo intervenir para estar lamentándonos de tantos actos de violencia que suceden en la sociedad y sobre todo en las niñas, niños y adolescentes. Es por ese motivo que la Ley 30364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es muy clara en la obligación del Estado para prevenir todos los actos de violencia. En su artículo 27 señala que el Estado es responsable de promover la prevención contra todos los actos de violencia y la recuperación de las víctimas. La pregunta es, ¿y cómo prevenir la violencia basada en género? Ya en la clase pasada habíamos conversado, visualizado que la violencia basada en género, bajo la teoría de los conjuntos, es el universal y que dentro de esta violencia está la violencia contra las mujeres y la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Entonces incluye los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o capacidades especiales. La ley nos da un conjunto de enfoques para poder abordar la prevención. Está el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, integralidad, generacional, interseccional, derechos humanos. Y la pregunta es, ¿y cuáles de todos estos enfoques nos pueden ayudar o nos pueden brindar un modelo para construir o plantear estrategias de prevención? La respuesta es el enfoque de integralidad. A diferencia de los demás enfoques que ven sujetos sociales, por ejemplo, el enfoque de género, que ve la relación entre hombres y mujeres, ve identidades de género, diversidad sexual, o la interculturalidad, que enfoca la diversidad cultural de poblaciones afrodescendientes, las comunidades campesinas, poblaciones, digamos, nativas, migrantes, o el enfoque de derechos humanos, que ve a la mujer como sujeto de derecho en el marco de derechos humanos, ¿no? También está la Convención del Niño, o el enfoque generacional, en la cual ve, digamos, que hay una diversidad en lo que es la parte sectaria, las edades, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, o el enfoque interseccional, que trabaja diferentes variables con respecto a los sujetos, en la cual el sujeto tiene variables étnicas, de clase social, ¿no?, de raciales, ¿no?, para ver, digamos, o analizar estos sujetos sociales. El enfoque de integralidad no ve un sujeto específico, sino que trabaja a nivel de una estructura, trabaja a nivel de un modelo. ¿Qué nos dice la ley 30364? Señala, bajo el enfoque de integralidad, que reconoce la violencia contra las mujeres que influyen en múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, como el individual, el familiar, el comunitario y el cultural. Entonces, bajo el enfoque de integralidad, ¿no?, señala que el Estado debe hacer intervenciones en estos diferentes niveles, es decir, el individual, el interpersonal, el comunitario y el cultural, para buscar maneras de prevenir, ¿no?, la violencia contra las mujeres y también atender los casos de violencia. Estos 4 componentes o 4 niveles que plantea el enfoque de integralidad
también se encuentra en un texto de mi historia de la mujer que se titula Entender para prevenir violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en el Perú. Es un texto que vamos a dejar de lectura en el curso. Este documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables plantea un modelo para comprender la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, que es el modelo de la ecología social de la violencia, que tiene una estructura. Se conforma por 4 niveles también, que es el nivel individual, el nivel interpersonal, el nivel institucional y el nivel estructural. Si hacemos un análisis comparativo entre los niveles que plantea el enfoque de integralidad y los niveles que plantea este enfoque de ecología social, vemos que hay similitudes. O sea, son 4 niveles que plantea cada uno. Entonces, ¿qué podemos entender? Que este enfoque de integralidad también es parte del modelo de ecología social. O sea, son lo mismo. Es como el debate que hay en temas de género. Si le decimos perspectiva de género o le decimos enfoque de género. Puede variar los significantes, pero en el fondo es lo mismo. Lo que no señala la ley, y tampoco este documento de mi historia de la mujer, es ¿y quién construye esta propuesta de 4 ámbitos de análisis? ¿No? Es una investigadora que se llama Lori Heise. Ella en los años 90 plantea una propuesta que se llama la ecología social, o el modelo ecológico. Lori Heise lo que hace es investigar todas las propuestas explicativas de violencia, de las propuestas individuales, en la cual ve, digamos, al sujeto agresor, o propuestas más macro, como la teoría feminista, en la cual ve al patriarcado, la lógica cultural, estructural. Entonces comienza a ver todos estos tipos de explicaciones, y también comienza a registrar investigaciones basadas en violencia, en relaciones de pareja, en familiares, y bajo todos estos análisis ella comienza a plantear un modelo, que sería el modelo ecológico. Lori Heise señala que la violencia es un fenómeno polifacético, es decir, que existen varias fases, varios niveles que se comunican entre ellos. Estas interacciones, los diferentes factores que interactúan de la violencia pueden dar una mejor explicación a los fenómenos de violencia que suceden, digamos, contra las mujeres. Vamos a explicar cada uno de estos niveles según la autora. Empezamos por el nivel individual. Según la autora, señala que en este nivel hay testigos o víctimas de violencia en la familia. Que hay abuso sexual infantil, se crean los traumas infantiles, padres ausentes o padres que rechazan a sus hijos o hijas, y la manera como valores o papeles tradicionales de género, como la superioridad del hombre contra la mujer, se van internalizando, digamos, dentro de la familia, en esas relaciones sociales. El nivel interpersonal sería el segundo nivel. Acá suceden los conflictos de pareja, la toma de decisiones no igualitarias, ¿no? Los problemas de comunicación, el cuestionamiento de la autoridad del hombre por parte de la mujer, o la distribución de recursos de la familia, ¿no? Estos factores, digamos, estructuran las condiciones de una violencia interpersonal. Nivel comunitario. Acá ya tiene una lógica más estructural, donde vemos casos de pobreza, los estatus socioeconómicos bajos, el desempleo, ¿no? Acá podemos mencionar, digamos, las condiciones estructurales, la trata de niñas, de adolescentes, jóvenes, por oportunidades laborales, aceptan, digamos, cualquier tipo de propuesta, migran a otra parte del país, donde finalmente son captadas y son parte, digamos, de todo este fenómeno de la trata de personas, donde son víctimas, donde son esclavizadas, tanto sexualmente como laboralmente, ¿no? Hay un factor que es el tema de la pobreza, del busco de oportunidad laboral. Otro tema es el aislamiento social que sucede, o formar parte de grupos violentos, ¿no? A nivel adolescente, las pandillas, ¿no? Donde generalmente a este nivel comunitario la violencia no se sanciona ni moral ni legalmente, y las otras personas no intervienen, ¿no? Mejor no me meto en este problema que no es mío. Entonces hay una especie de legitimación de la violencia a nivel comunitario. El cuarto nivel es el cultural, que son las normas
que estructuran los sentidos comunes, los parámetros de género, el control de los varones contra las mujeres, ¿no? Se enfatiza la pureza de la mujer, el honor de la familia, ¿no? Donde se construye el marianismo, ¿no? Que es una forma de legitimación de la violencia simbólica por parte del machismo, ¿no? Se acepta la violencia como parte de la resolución de los conflictos, ya hay una noción de masculinidad hegemónica unida al honor y la agresión, ¿no? Son factores culturales que estructuran, digamos, comportamientos. Entonces podemos observar, ¿no?, que estos niveles que plantea el enfoque de integralidad, ¿no?, se asemejan al modelo ecológico social, ¿no? En ese sentido, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo incorporar el modelo de ecología social o enfoque de integralidad para prevenir la violencia basada en género en niños, niñas, adolescentes? A través de un mapeo de las estrategias, de las acciones que se están desarrollando por parte de entidades públicas, que ustedes están implementando, que conocen, ¿no? ¿Cómo mapear estas estrategias de prevención dentro de los niveles de influencia o ámbitos del modelo ecológico? Por ejemplo, tenemos este programa que es Hombres por Relaciones Igualitarias, en las cuales se construyen masculinidades alternativas, ¿no?, para que no exista violencia, otra manera de construir, digamos, conductas. Entonces la pregunta sería: este programa que trabaja con hombres, ¿en qué parte del modelo ecológico se ubicaría? Entonces podemos ubicar este programa de hombres relaciones igualitarias a nivel del ámbito cultural. Ahí podemos mapear, digamos, esta intervención de prevención. Después existe otra intervención de prevención, que es prevención de violencia familiar y sexual, de embarazo en adolescentes y trata de personas en instituciones educativas. Es muy frecuente escuchar cuando uno conversa con personas que trabajan prevención, que siempre tiene como punto de enfoque o intervención los colegios o las instituciones educativas. Entonces la pregunta sería: cuando uno interviene en los colegios, ¿en qué nivel del modelo ecológico está interviniendo? La respuesta es a nivel comunitario, ¿no? Entonces, en ese nivel, digamos, intervienen estas acciones de prevención. Después vemos que hay campañas. Por ejemplo, hay una campaña que se titula "Quiere sin violencia", ¿no? En esta campaña hay un flash mob, hay un performance donde adolescentes, jóvenes van a una plaza, interactúan con la gente y sensibilizando a la gente, en la cual el Día de los Enamorados y el amor, no se fomenta que hay que ir sin violencia. Entonces, este tipo de actividad, ¿a dónde está dirigida? ¿A qué ámbito de influencia está ingresando dentro del modelo ecológico? La respuesta es a nivel interpersonal, porque ¿a dónde están construyendo conciencia o sensibilizando en las relaciones de pareja libres de violencia? Luego encontramos un proyecto, ¿no?, que se titula Aprendiendo y Ayudando, que es un proyecto que se desarrolló en la Amazonía peruana, en los cuales había visitas domiciliarias, ¿no? Visitaban a las familias para ver si los niños estaban bien nutridos, ¿no? Si había prácticas de crianza adecuadas y sobre todo si los niños o niñas tenían una vida libre de violencia. Esta intervención focalizada en los hogares, sobre todo, digamos, a los padres, a las madres, a los niños, ¿dónde entraría dentro del modelo ecológico? ¿Dónde estaría interviniendo o dónde estaría influenciando? La respuesta es a nivel individual, ¿no? Entonces, a nivel individual se interviene con estas visitas o programas de visitas domiciliarias. En otros países hay más programas de visitas domiciliarias donde trabajan con padres que no maltraten a los niños, ¿no? Construir, digamos, vidas sin violencia familiar. ¿Cuál sería la ventaja de conocer, de implementar el modelo ecológico en las políticas públicas, en el marco de la prevención? Es que van a tener una visión sistémica. Ya no va a ser como antes. Uno pregunta: ¿y ustedes qué hacen para prevenir? Y te dan una lista de actividades, una lista de estrategias. No vamos a ir a los colegios,
¿no? Vamos a hablar con padres de familia, a trabajar con tutores, vamos a hacer campañas, pero generalmente es una lista de estrategias. Pero bajo este modelo ecológico vamos a tener una visión sistémica, vamos a ver en qué nivel estamos influenciando. Si esta actividad influye a nivel cultural, interpersonal, individual o comunitario. Esa es la ventaja de este modelo, que puede mejorar los servicios de prevención y atención. El modelo ecológico es un modelo que tiene legitimidad a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2003, hizo un informe mundial sobre la violencia y la salud. Y trabaja la violencia desde la perspectiva de la salud pública y utiliza el modelo ecológico para construir propuestas de prevención. Adicionalmente, este informe nos plantea 3 niveles de intervención. Está la intervención primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Cuál es la primaria? Son los procesos, las actividades, las intervenciones que están dirigidas a prevenir la violencia antes que esto ocurra. Que son los casos que hemos mostrado, ¿no? A hacer campañas de flash mob, intervenciones para tener una vida libre de violencia en relaciones de pareja, ¿no? Tenemos después la intervención secundaria, que son respuestas inmediatas después que ocurre la violencia. Por ejemplo, tratamiento de enfermedades sexuales después de una violación, ¿no? O sea, para prevenir, digamos, otro tipo de enfermedades. Luego está la intervención terciaria, que son intervenciones centradas en la atención prolongada después de actos violentos, donde hay tratamientos, ¿no? Terapias, ¿no? Para evitar, digamos, que una persona que ha sido violada se suicide. Entonces, para prevenir eso, vienen estos tipos de prevención terciaria, digamos, que son más prolongadas después de los actos de violencia. Otro aporte que nos da este informe es que la prevención de la violencia está centrada en diversos grupos. Por ejemplo, están las intervenciones generales, en las cuales están dirigidas a una población en general y no tienen en cuenta un riesgo individual. Son generalmente esta campaña de sensibilización masivo, ¿no? Que es para toda la población, no solamente público objetivo, sino va más allá. Otro nivel de intervención son los seleccionados, es decir, está dirigida a personas consideradas con mayor riesgo de padecer o cometer actos de violencia, ¿no? Por ejemplo, padres responsables de hogares de bajos ingresos, ¿no? Un poco trabajando, articulando a nivel comunitario, a nivel estructural. Una tercera intervención son las intervenciones indicadas, es decir, dirigidas a personas que ya tienen antecedentes de comportamiento violento. Es decir, acá está todo el marco de la reeducación de agresores por instituciones públicas o privadas. El Informe Mundial de la Salud señala que está muy bien que los países se ocupen de las consecuencias inmediatas de la violencia, proporcionando ayuda a las víctimas y sobre todo castigando a los agresores y evitando la impunidad, ¿no? Pero el informe también plantea algo, que hay mucha preocupación en estos temas, ¿no? Y no toma mucho en cuenta lo que es la prevención. Actualmente en el Perú, frente a los temas de violencia que existen contra las mujeres, el Congreso, el Poder Legislativo, surgen muchas ideas, muchas propuestas, muchos debates para aplicar la pena de muerte. Entonces la sociedad peruana se ha dividido en dos partes. Unos están a favor y otros están en contra de las penas de muerte, pero focalizado después de la violencia. Pero no se está legislando para el tema de la prevención. Es decir, no hay una voluntad política que esté dirigido a aumentar recursos al ente rector, que es el Ministerio de las Mujeres Vulnerables. ¿Para qué? Para poder invertir en prevención. Y si esta inversión en prevención está articulado con el modelo ecológico, habrá mejores resultados. Más vale prevenir que lamentar. Bueno, con esto hemos concluido la clase. Espero que le haya sido de su agrado y que sigamos construyendo una sociedad preventiva de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Muy amable.